Hola, soy Alicia y te enseño español básico para el día a día y los viajes. Aquí en el menú puedes cambiar la velocidad del vídeo y el idioma de los subtítulos. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? En este vídeo de español para extranjeros te voy a enseñar cómo puedes contestar al teléfono en español. Si estás en España y es tu teléfono personal, lo más común es decir sí, diga, dígame o incluso dígamelo. En Latinoamérica lo más común será decir bueno o mande, sobre todo en México, y en muchos otros sitios lo más frecuente es decir aló. Si es la residencia de una familia de mucho dinero, es posible que la persona de servicio que trabaja en esa casa conteste el teléfono diciendo residencia de los señores y mencione el apellido o casa de los señores y el apellido y pregunte a continuación ¿quién habla? En el caso de que contestes el teléfono y estés en el trabajo, en una empresa, entonces dirás el nombre de la empresa y es posible que también digas tu propio nombre. Y esas son las maneras de contestar al teléfono en español para extranjeros. Gracias por estar aquí. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y échale un vistazo a la descripción aquí debajo, donde encontrarás un mini curso de español con certificado, todo gratis. Que lo pases muy bien.